Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fiona, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos. Hoy de forma virtual nos abandonaste aquí en piso. Así es, pero bueno, como siempre una alegría estar con ustedes y hablar a la audiencia que también siempre nos escucha y nos sigue, ¿verdad? Totalmente, Alfredo, y sobre todo también de alguna manera poner sobre la mesa esto que están tratando de alguna manera todavía de debatir, porque hay que reiterar que se postergó por 90 días, pero que de igual manera tiene expectante a muchísima gente, sobre todo aquellas personas que quieren verse beneficiadas con esta equiparación o reajuste de los saberes jubilatorios. Pero ¿esto qué puede implicar para la economía paraguaya, para la caja fiscal y sobre todo también para el dinero que finalmente es de todos? Bueno, y ahí, Fiona, hay tres puntos que me gustaría compartir. El primero es justamente la solvencia de la caja fiscal. El segundo, la importancia de una salud fiscal para una economía, para un Estado. Y el tercer punto, justamente los impactos que pueden tener también dada la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, en el primer punto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿pero por qué tenemos que hablar nosotros de la caja fiscal cuando básicamente eso compete a la jubilación de los funcionarios del sector público? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra la ciudadanía? Y entra porque, como vos mencionabas, es una caja deficitaria. Y esa caja deficitaria a lo largo del tiempo ha sido cubierta, digamos, con recursos del Tesoro. Datos, por ejemplo, de Hacienda son bastante alarmantes porque imagínate que en los últimos 10 años prácticamente el Tesoro puso cerca de 1.200 millones de dólares. Y cuando hablamos de recursos del Tesoro estamos hablando de nosotros, los contribuyentes que pagamos a través de los impuestos. Por lo tanto, es un tema que concierne a todos nosotros porque justamente tiene que ver también con políticas, ¿verdad?, de Estado. Y si a esto le agregamos el proyecto de ley que vos mencionás, prácticamente acelera lo que sería, digamos, la insolvencia de esta caja fiscal, generando verdaderamente un quiebre en lo que serían las cuentas del Estado, y eso tendría un impacto enorme, digamos. El Ministerio de Hacienda en sus estimaciones hablan de que solamente en el primer año, ¿verdad?, el impacto sería cerca de 420 millones de dólares en la implementación, y eso obligaría al gobierno, digamos, a tener que tomar medidas como una suba de impuestos, por ejemplo. Entonces ahí quizás, bueno, la gente creo que ya ha escuchado, ya ha leído bastante, esto en gran medida se debe a todos estos beneficios que se han dado a lo largo de los años, beneficios que básicamente rompen la matemática, ¿verdad? Porque si vos tenés que aportar 20 años y después vivís 40 años y aportaste un 16% por mes y después tenés que recibir tu sueldo prácticamente casi entero, matemáticamente es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear un sistema solvente? ¿Cómo crear un sistema que no perjudique, a los gastos del gobierno? Es un tema que tenemos que debatir. Y ahí entra el segundo punto, Fiona, que es la salud fiscal. ¿Y por qué hablamos de la importancia de la salud fiscal? Y en gran medida porque hay un actor, hay un agente económico que puede alterar completamente el mercado. Y ese agente económico, ese actor es el gobierno. Básicamente porque el gobierno es el que pone las reglas de juego y las puede cambiar cuando quiere, en gran medida, y por otro lado porque es el capaz de intervenir en el mercado. Y cuando interviene tiene consecuencias enormes. Ese poder, digamos, que tiene este agente económico y el gobierno, es por ello que se habla en economía y se debate mucho lo que son los límites, digamos, los gastos fiscales o como se dice también, reglas fiscales que en cierta manera permitan controlar el gasto. ¿Por qué? Y ahí a mí me gusta mucho ya entrar quizá en una categoría más antropológica, ¿verdad? Se habla de que el poder siempre es expansivo, el poder siempre quiere crecer y por lo tanto es muy importante ponerle un límite a ese poder, ¿verdad? Y eso cuando hablamos del gobierno de turno. Y esta disciplina fiscal, estas reglas fiscales, es muy importante que trasciendan los gobiernos. Cuando no es así y un gobierno gasta más de lo que recauda, básicamente tiene tres medidas, digamos así, rápido y pronto. Subir los impuestos para que poder recaudar más y compensar así los gastos. Por otro lado, endeudarse, ¿verdad? O tercero, si tiene un banco central cómplice,
básicamente sería imprimir moneda y eso generaría niveles de inflación exorbitantes. Si se aprobara este proyecto de ley, por supuesto que esto aceleraría la insolvencia de la caja fiscal, eso generaría que prácticamente el déficit se incremente cada año y es lo que denominamos por eso una bomba de tiempo, porque el Estado no es que el gobierno, digamos así, no es el que genera riqueza, sino que básicamente debe recaudar o endeudarse, como hablábamos, y en casos más complejos aún, cuando un banco central no es autónomo, termina siendo el prestamista y eso genera niveles de inflación exorbitante, como estábamos hablando. Y cuando un gobierno tiene esos déficits y esos gastos desequilibrados a lo largo del tiempo, vemos la situación de lo que pasó en Venezuela, o lo que está pasando ahora en Argentina. No hace falta ir lejos, ¿verdad?, para poder ver justamente lo importante que es que un Estado pueda tener disciplina fiscal. Y así, entrando en concreto en materia ya económica, el impacto que pueda tener, toda suba de impuestos, Fiona, a corto plazo, tiene ya un efecto directo e indirecto sobre la economía. Prácticamente de manera indirecta es al subir, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, eso termina afectando, digamos, el consumo. Una disminución del consumo afecta las ventas de las empresas que venden menos terminan no expandiéndose, al no expandirse no contratan empleados o probablemente reducen el horario de sus funcionarios e incluso lo pueden llegar a despedir. Entonces, todo eso termina afectando de manera indirecta y directa, obviamente, porque le estás disminuyendo la renta que tienen tanto las empresas como los individuos al final de un periodo, y eso tiene también decisiones en los agentes económicos, si seguir invirtiendo, si compensa el riesgo de la inversión, si conviene que me mude a otro país, invierto en otro lugar donde compense esa relación riesgo-ganancia, etcétera. Y ahí, cerrando, Fiona, sobre todo en la coyuntura que estamos, ¿verdad? Vos tenés una estructura, digamos, donde prácticamente hay una evasión muy grande, una informalidad muy grande, entonces una suba de impuestos, en caso de sea un impuesto a la renta empresarial, otra vez le vas a estar cargando a las mismas empresas que tratan y que intentan ser formales. Eso te genera un desincentivo grande para no ser formal y continuar en la informalidad por el alto costo que implica la formalidad. Y tercero, todo lo que es esto, sabemos, la pandemia, empresas con una carga de la deuda muy grande, tenés la inflación que también afecta el consumo de los agentes económicos, tenés políticas monetarias altas, o sea, intereses muy altos, porque en gran medida también es efecto de todas esas políticas monetarias para bajar la inflación. O sea, estamos en un contexto bastante complejo donde no sé si lo más conveniente o el efecto que podría generar una suba de impuestos podría ser devastador a corto plazo. Entonces, creo que es muy importante acá reflexionar juntos, ¿verdad?, cómo construir para que, obviamente, todos los jubilados puedan gozar en llegar a la jubilación de lo que ellos han aportado y de tener una vida digna que corresponda justamente a la calidad de vida, etcétera, etcétera, pero que sea de una manera solvente, ¿verdad? Totalmente. Básicamente, entonces, Alfredo, esto no se puede aprobar así como está ahora mismo en el Senado, sino que en todo caso se tienen que hacer las modificaciones y elevar los haberes jubilatorios de esas personas que están cobrando incluso por debajo del millón de guaraníes o por debajo del mínimo legal vigente. Eso es lo máximo que podemos hacer teniendo en cuenta este contexto. Pero ahí, Fiona, básicamente hay una actualización que justamente son los niveles de inflación. Por eso, incluso entrando muy fino, esta ley de equiparación de haber jubilatorio es bastante perversa, Fiona, porque imagínate que toca la ilusión de ciertos jubilados, porque a todos nos gustaría de repente que nos actualicen y nos suban nuestros ingresos de la nada, ¿verdad? Pero imagínate que hoy, por ejemplo, tenés 3.000 maestros que estarían ya listos para ser jubilados y que no se están jubilando y están en espera de ser aprobada su jubilación, básicamente porque no hay dinero. Entonces, cuando no hay dinero y vos terminás generando una insolvencia o un problema fiscal enorme y no tenés esa capacidad de pago, probablemente todo este movimiento lo que termine generando
es que esa persona cobre la mitad de lo que hoy están pagando y justamente su expectativa se vea completamente defraudada, ¿verdad? Y es con eso Como justamente que- lo que están jugando ahora mismo, Alfredo, las autoridades, o mejor dicho, los senadores que están presentando este proyecto de ley e impulsando la aprobación del mismo. Por supuesto que hay muchísimo más que debatir al respecto y sobre todo también ir analizando punto por punto cómo esto nos puede afectar, como ya estaba señalando, a la ciudadanía en general. Pero esto vamos a extender ya, Alfredo, en un próximo programa, estando aquí, por supuesto, de forma Que lean presencial. el suplemento económico el domingo y pueden leer. Ahí entonces vamos a estar comprando, por supuesto, el día domingo, ya esto todo súper detallado para que la gente también pueda de alguna manera entender lo que quieren hacer con nuestra caja fiscal.